Recoleta es sin dudas uno de los barrios más lindos y exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Cuando la gente habla de la París de Sudamérica, sin duda se está refiriendo a Recoleta. Hay momentos que levantamos la vista y no sabemos si estamos en Francia o en Argentina. Estamos en Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Vení que te mostramos todo lo que hay para hacer. Esta zona es una parada obligada para cualquier viajero que visite la ciudad y, por qué no, para los porteños que vivimos aquí. Acá no usamos ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial, todas las experiencias son reales y en este caso por un verdadero porteño que conoce la ciudad de Buenos Aires. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Comenzamos nuestro recorrido por el corazón de Recoleta y la mal llamada Plaza Francia. ¿Y por qué digo mal llamada? Porque todo el mundo piensa que esta es la Plaza Francia, pero en realidad es la Plaza Torcuato de Alvear. La otra se encuentra a una cuadra aproximadamente. Aquí, los fines de semana especialmente, encontraremos grandes ferias de artesanos y diferentes propuestas. Están abiertas de 10 a 20 generalmente. Es tan importante esta feria que fue declarada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires como hito cultural y turístico de la ciudad. Los artesanos ofrecen piezas de gran calidad y siempre están dispuestos a compartir el relato de los materiales usados y de las técnicas aplicadas. Todo eso con el marco espectacular de la plaza y sus barrancas naturales. Aquí se encuentra la avenida Presidente Manuel Quintana, llena de locales gastronómicos muy buenos, ideal para sentarse al sol del mediodía. El más destacable es La Biela, uno de los tantos bares notables de la ciudad. Por aquí pasaron Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre otros. En la misma plaza se encuentra el Centro Cultural Recoleta. Para argentinos el ingreso es totalmente gratuito. Cuenta con 27 salas de exposición, un microcine, un auditorio y un anfiteatro. Se desarrollan en el lugar muchas actividades como exposiciones de artes plásticas, conciertos, representaciones teatrales y eventos. En época de vacaciones también tienen muchas actividades gratuitas para los más chicos, hay que visitarlo. Ahora llegamos a la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Fue inaugurada en 1732 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Desde afuera tendremos una de las imágenes más lindas del barrio. Muchas veces nos podremos cruzar con casamientos que se hacen en la iglesia. Podemos entrar también a conocerla, es muy linda y vale mucho la pena. Pegado a la iglesia llegamos al emblema del barrio. Es el cementerio más visitado de la ciudad por sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a muchos de los principales protagonistas de la historia argentina, como el de Eva Perón, una de las tumbas más concurridas. También merece una visita por su valor arquitectónico, ya que es una muestra de los tiempos en el que el país era una potencia económica emergente y las principales familias de la ciudad competían por construir panteones esplendorosos. Muchas de las bóvedas y mausoleos son obras de importantes arquitectos y están adornadas con mármoles y esculturas. Más de 90 bóvedas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Entre las personalidades enterradas en el cementerio de la Recoleta figuran líderes políticos, presidentes de la nación, escritores, premios Nobel, deportistas y empresarios. Un imperdible que también tiene leyendas y curiosidades únicas. ¿Querían sentirse en París? Bueno, ahora sí llegamos a la que nosotros consideramos es la avenida más linda de Buenos Aires. Fue trazada en 1885 por iniciativa del intendente Torcuato de Alvear. Aunque originariamente se llamaba Bellavista, fue luego bautizada en homenaje al padre del funcionario, Carlos María de Alvear. La avenida nace en la plazoleta Carlos Pellegrini y desemboca frente al monumento a Torcuato de Alvear. Una serie de residencias aristocráticas se erigen sobre la avenida Alvear. El Palacio Pereda, hoy residencia del embajador de Brasil, el Palacio Ortiz Basualdo, que alberga la Embajada de Francia, la mansión de Concepción Unzué de Casares, sede del Jockey Club, el Palacio Álzaga Unzué, actualmente el Hotel Four Seasons, y la residencia Dujó, hoy Park Hyatt Hotel.
Estas construcciones reflejan la influencia de Francia y hacen que la avenida tenga un aire parisino. Toda esta zona combina la elegancia europea con la última tecnología. Se trata de verdaderos palacios, símbolos. El Alvear Palace Hotel, en sus casi 85 años de historia, hospedó a emperadores, reyes, presidentes y artistas de renombre mundial. Llegamos ahora a otro ícono de Recoleta, el puente Dr. Alfredo Roque Vítolo, que conecta la zona del Museo de Bellas Artes con la Facultad de Derecho. Este puente fue construido en la década de 1960 en una exposición por los 150 años de la Revolución de Mayo. Lleno de vida, con artistas callejeros y con unas vistas muy lindas de la universidad y de la avenida Figueroa Alcorta, ideal para sacarse las mejores fotos. Cruzamos el puente y llegamos a la Facultad de Derecho, edificio que data de 1949, que está inspirado en el más puro estilo dórico, sin otra decoración que la de su propia estructura monumental. Si vamos durante la semana, tendremos a cientos de estudiantes de abogacía en sus escaleras, mezclados con turistas, curiosos y gente sacando miles de fotos con este edificio espectacular que es un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Cruzando sobre la misma avenida Figueroa Alcorta, llegamos a la Plaza de las Naciones Unidas, que tiene la floral y genérica en el centro. Es la primera escultura en movimiento. Increíblemente, esta obra de acero inoxidable de 20 metros de alto y de 18 toneladas se abre y se cierra según el momento del día. Lo hace gracias a que cuenta con un sistema hidráulico, o lo hacía, ya que unos años en un temporal se rompió y todavía no fue reparada. Se inauguró en 2002 como homenaje a todas las flores. Desde entonces es una de las obras más visitadas. Cruzamos la avenida Figueroa Alcorta y llegamos al Museo Nacional de Bellas Artes, uno de los más antiguos en la ciudad y de los más importantes de Latinoamérica. Tiene la mayor colección de arte argentino del país. En su historia centenaria afianzó su patrimonio. Dentro del arte internacional se destacan obras del Greco, Goya, Rodin, Rembrandt y Picasso, entre otros. Cuenta también con una sala de fotografía, otra de arte andino precolombino, 2 terrazas de esculturas y una biblioteca con 150.000 ejemplares. Ahora llegamos a uno de los sectores más exclusivos no solo de Recoleta, sino de toda la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una zona con mucho tránsito, mucho caos vehicular, pero acá sentiremos que estamos en una isla, por eso su nombre. El acceso es a través de escalinatas y su disposición elevada le otorgan un carácter único. Una vez adentro el bullicio parece desaparecer, dejando paso a un ambiente mucho más tranquilo. Este sector, delimitado por las avenidas Las Heras, Pueyrredón, del Libertador y la calle Agüero, combina arquitectura señorial, calles empedradas, espacios verdes y lugares icónicos que lo convierten en una de las zonas más top de la ciudad. Incluso hay parques a los que podríamos llamar secretos que durante el día están abiertos para todo el público, imperdible para relajarse un poco. Saliendo de la isla por la avenida Las Heras nos encontraremos con el particular edificio de la Biblioteca Pública. La fachada del edificio corresponde al estilo brutalista en hormigón armado. En 2019 fue declarado Monumento Histórico Nacional, lo que afianzó la protección del edificio como patrimonio histórico-cultural del país. Frente a la Plaza Francia, sobre la avenida Alvear, nos encontraremos con este gomero histórico, árbol centenario considerado el más longevo de la ciudad, plantado en el siglo XVIII. Ubicado en la plazoleta Juan 23 sobre la avenida Manuel Quintana, a escasos metros del cementerio de la Recoleta, ideal si queremos descansar en la sombra y en un lugar que tiene muchos años. Llegamos ahora a la librería más grande de Sudamérica. Algunos dicen que esto es Barrio Norte, pero en realidad está en Recoleta, en el límite. Fue elegida por varios medios mundiales como la más linda del mundo. Cientos de personas la recorren cada día. Es verdad que pertenece a una cadena de librería y eso le quita un poco el encanto, pero sus paredes hablan por sí solas. Solía ser un teatro en donde cantó nada más ni nada menos que Carlos Gardel.
El lugar es ideal para pasear entre libros y discos. Por supuesto que Recoleta tiene mucho más para conocer, pero creemos que esto es lo principal para visitar. Como verán, es bastante y conocerlo nos llevará casi un día entero. También podemos disfrutar de la vida nocturna del barrio. Es uno de los más seguros de la ciudad de Buenos Aires y está lleno de restaurantes y bares para disfrutar. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.